La situación política en Cuba volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional desde hace 10 días, cuando estallaron las protestas más grandes contra el gobierno en los últimos 30 años. El domingo 11, miles de cubanos salieron a las calles en decenas de ciudades reclamando por la escasez de alimentos y medicamentos provocada por la crisis económica y sanitaria, y también para demandar más libertad y democracia en la isla. Los videos, registrados con teléfonos celulares, se hicieron virales de inmediato en las redes sociales. El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, que denunció que las marchas eran instigadas por Estados Unidos a través de una ofensiva en Internet, interrumpió el servicio de Internet móvil, ordenó la represión con las fuerzas de seguridad y además convocó a los militantes comunistas a enfrentar a los opositores en los espacios públicos. El saldo de esas primeras horas de movilizaciones fue un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos según las cifras oficiales. Luego, a mitad de semana, el Poder Ejecutivo aprobó algunas de las medidas que habían sido planteadas por la gente que seguía la consigna SOS de Cuba. Por ejemplo, se autorizó excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir, del equipaje acompañante en el viaje, de alimentos, productos de higiene y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Además, se adelantó que habrá una pronta mejoría en la generación de electricidad para evitar los apagones y una mayor producción nacional de medicamentos, actualmente deficitaria por la falta de materias primas. Por otra parte, el gobierno organizó para este sábado que pasó actos masivos de reafirmación revolucionaria, el más importante de los cuales tuvo lugar en el Malecón de La Habana, cerca de la embajada norteamericana. Allí, Díaz-Canel, en su discurso, dijo que lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira. Ahora mismo, lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira. A todo un pueblo levantado contra el gobierno y a un gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo mediático algunos duden y se pronuncien suponiendo una separación que no existe. No juzgo, no condeno, entiendo que son avasalladoras las armas del adversario, pero al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, sigue estando la revolución. Hace 7 días tuvimos aquí en Perspectiva un primer enfoque desde el lugar con la periodista Catela Vivant, directora de la agencia France Press en La Habana. Hoy volvemos, hoy lo hacemos para conocer una experiencia en primera persona. Estamos en contacto con Junior García Aguilera, dramaturgo, director de teatro, que participó en las concentraciones del domingo 11 y fue detenido. Aguilera integra un colectivo cultural que desde el año pasado viene militando por más apertura, por diálogo. Junior Aguilera, buen día, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por interesarse por lo que pasa en Cuba. ¿Cómo son estos días en La Habana en materia de tiempo, por ejemplo? Es una hora menos en este momento, ¿no? Son las 7:38 allí. Sí, exactamente, una hora menos. Y... Hoy amanece bien en La Habana, soleado. Bueno, yo amanezco con 3 personas, seguramente de la seguridad del Estado, que vigilan mi casa 24 horas. Enfrente de mi casa tengo un carro y un automóvil y una moto con 3 agentes de la seguridad que me vigilan todo el tiempo. Pero la atmósfera tiene un color mucho más esperanzador. Bueno, ya hablaremos de eso, ya hablaremos en particular sobre su situación personal después de ese arresto que se extendió por 24 horas o algo más. Pero empecemos por la situación general. ¿Cómo está Cuba hoy, martes, en lo social, en lo político? Cuba vive una crisis que se ha ido agravando con el tiempo y que tiene múltiples causas.
Es cierto que existe un embargo desde los Estados Unidos que es criminal y que muchos cubanos nos oponemos a él, aunque tengamos nuestras diferencias con el gobierno de la isla. Pero ese embargo lleva más de medio siglo. Muchas de las causas de la agudización de esa crisis son internas. En Cuba se aplicó el año pasado, en medio de la pandemia, un paquete de reformas económicas que ha traído muchas más injusticias, ha traído muchísima más insatisfacción, inflación, los precios se multiplican todos los días, los productos básicos se venden en tiendas especiales, en moneda extranjera, a la que más de la mitad de la población no tiene acceso porque no recibe remesas desde el exterior, y hay muchas dificultades con los medicamentos. Cuba, como cualquier gobierno autoritario que necesita reafirmarse, apostó todo a las vacunas, y eso es un logro de nuestros médicos, de nuestros científicos, pero al mismo tiempo trajo un déficit en el resto de los medicamentos que no se siguieron fabricando. Y entonces ibas a un hospital, por ejemplo, con cualquier tipo de dolencia y no podían atenderte porque sencillamente no habían medicamentos, no había pastillas, no había guantes, no había nada con que atenderte, porque intentaron apostarlo todo a las vacunas para usarlo también con un efecto político. Anoche, casualmente, estaban poniendo por la televisión, para sorpresa de todos nosotros, que nos estábamos conectando por las redes, la película No, la película chilena sobre el plebiscito. Y casualmente veíamos las coincidencias que existían entre ese Chile de Pinochet y la Cuba que tenemos ahora mismo, a pesar de que aquello era una dictadura de derecha y aquí vivimos una dictadura de izquierda. Pero es que las dictaduras, cuando lo son, no importa de qué lado sean, se comportan igual. Usted está aludiendo entonces al contexto, a todo lo que perciben que ha estado detrás de los hechos del domingo 11, digamos, motivos para el malestar, para el disgusto. ¿Cuál sería la descripción de ese estado de ánimo? Hay una inconformidad bastante grande, una insatisfacción creciente y al mismo tiempo un temor que va en ascenso, sobre todo un temor por parte de la generación de nuestros padres, que ya vivieron experiencias terribles anteriormente, que saben que la represión puede ser muy fuerte y que temen por sus hijos. Todo el tiempo nos están diciendo que no digamos lo que pensamos en redes sociales, que no salgamos a la calle, que no vale la pena enfrentarse al gobierno, que tienen todo el control absoluto de la sociedad y que es por gusto cualquier intento de cambiar las cosas en Cuba, aunque sea por vías pacíficas. De hecho, a mi mamá la tuve que bloquear en Facebook para que no sufra con las cosas que publico. Muchos amigos que tengo que viven fuera de Cuba, en esta semana se han estado peleando con sus padres. Sus padres los han regañado muy fuertemente y sabemos que no es por diferencia de opiniones, porque los padres piensan igual que los hijos, es básicamente porque tienen miedo de que les pueda pasar algo, incluso aquellos que viven fuera del país, porque hemos sabido de varios casos de cubanos que cuando intentan entrar a la isla como visitantes no los dejan entrar, o algunos que pretenden salir de viaje no los dejan salir. Y entonces hay un temor que hace que ningún padre, ninguna familia esté tranquila con que sus hijos se expresen libremente en redes sociales. Bueno, y capaz que acá este es un buen punto para continuar la conversación antes de acercarnos a los hechos del domingo 11, ¿no? Existe en Cuba, desde hace unos años, mayor espacio que antes para expresarse, incluso para expresar la disidencia. Usted en particular es conocido por su activismo en la oposición. Yo decía, es miembro y vocero de un movimiento cultural, el 27N, que surgió en noviembre del año pasado desde las artes y la cultura, reclamando diálogo, reclamando respeto a la libertad de expresión. A fines de enero de este año existió la posibilidad de una reunión con el viceministro de Cultura, que a último momento se frustró. Mi pregunta es, ¿cómo juega esta otra parte de la expresión en la sociedad cubana? Sí, yo siento particularmente que se han ido ganando espacios de libertad de expresión, pero no ha sido una concesión por parte del gobierno ni de las autoridades, ha sido una lucha por parte de la sociedad civil o de un fragmento de esa sociedad civil. Nosotros hemos ido conquistando a la fuerza cada vez más espacios de libre expresión. El 27N era un movimiento legítimo que no podían ocultar porque era la primera manifestación, digamos, masiva que ocurría en mucho tiempo en La Habana. Se hizo con un carácter totalmente pacífico. Las protestas allí, las armas que estábamos usando eran canciones
y poemas, ni siquiera estábamos usando las consignas que se han repetido durante años y no tuvieron otro remedio que intentar negociar un diálogo con nosotros, un diálogo que ellos no estaban dispuestos en la vida real a llevar adelante y que ellos mismos se encargaron de romper en enero, cuando el propio ministro salió de la institución, le arrebató un teléfono a un periodista, varios trabajadores los golpearon a los que estaban allí frente al ministerio y fueron llevados a una cárcel ese día. Usted iba a ser uno de los mayor... participantes de esa reunión. ¿Cómo? Que usted iba a ser uno de los participantes de esa reunión. Sí, yo era uno de los voceros y de hecho ese mismo día, el 27 de enero, yo estaba a una cuadra del ministerio, pero había un cordón de policías que no me dejaba pasar porque no querían que los que estaban frente al ministerio, ese grupo fuera creciendo. Por lo tanto, rodearon el ministerio, a mí mismo, que era vocero, que debía estar en esa reunión, no me dejaban pasar y todo estaba planificado para que los golpearan y se los llevaran a todos presos en una guagua. Eso fue el 27 de enero de este año. O sea, sí hay espacios, sí hay más espacios que en años anteriores. A ver, por ejemplo, yo de memoria estoy anotando acá, existe también, y bueno, y antes del 27N, el movimiento San Isidro, ¿no?, que nació en 2018. Existe el colectivo que creó la canción Patria y Vida en febrero de este año, un tema musical que se ha convertido como en un ícono, en un símbolo de la protesta. Además hay varios medios de comunicación alternativos, blogs, canales de YouTube. ¿Qué significa todo ese entramado? Significa una lucha de resistencia que ha ido ganando el propio pueblo, o sea, pero no ha sido un camino de rosas. El propio movimiento San Isidro ha estado sitiado constantemente, han sido llevados a la cárcel constantemente. Ahora mismo el líder de ese movimiento, Luis Manuel Otero Alcántara, está preso. En este momento hay confirmado más de 500 presos jóvenes en Cuba después de las protestas de este último domingo. O sea que sí se han ganado espacios de libertad y de libertad de expresión sobre todo, pero eso no significa que participemos realmente en la vida social y política del país. Eso no significa que tengamos esa libertad total y plena y con respeto. En realidad somos bastante perseguidos y como, bueno, un ejemplo, a mí, por ejemplo, que han intentado tratarme de manera diferente, porque he sido un artista que ha trabajado siempre con la institución, dentro de la institución, era miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Esas instituciones me habían premiado y conmigo tenían un tratamiento diferenciado. Sin embargo, ya fui llevado a prisión y ya tengo vigilancia permanente frente a mi casa sin poder salir. Patria y Vida, fue una irreverencia el título de esa canción. ¿Cómo cuajó? ¿Qué ha significado, qué ha implicado desde que nació en febrero? Fue realmente, como decías, un himno para mucha gente, sobre todo para la gente más pobre de Cuba, sobre todo para los barrios más marginados, los barrios que quedaron en el olvido, que viven en edificios que se están derrumbando, con calles llenas de baches, de huecos. Pueblos que están bastante lejos de esa imagen que Cuba intenta venderle al mundo. En esos barrios marginados, pobres, fue donde más caló el efecto de esta canción como himno. Y ¿Por qué en esos barrios pobres? ¿Por los artistas que la llevaron adelante? ¿Por el rap? ¿Cómo es eso? Por varias razones. Es decir, algunos de los artistas, muchos de los artistas de la canción sí son conocidos en Cuba, son muy respetados, admirados, seguidos, pero también necesitaba el pueblo cubano algo que representara ese sentimiento que estaba creciendo, que en los medios oficiales no aparecía, que ni la radio ni la televisión cubana exponen de manera honesta. Y entonces al aparecer esta canción la gente vio su estado de ánimo en una canción y comenzó a hacer la suya. De hecho, mucha gente la pone en sus casas cuando pasa la policía, cuando quieren rebelarse, cuando quieren protestar. En la celda donde yo estuve preso había un muchacho que fue detenido simplemente por estar cantando esa canción en plena calle. Se ha convertido en un himno de protesta, de rebeldía, a pesar de que es una canción que dice patria y vida, que no está tratando de llamar a la violencia ni al desorden, sino más bien a una esperanza, ¿no? Para un país que está dividido, que está fragmentado. Es cierto que hay una parte que sigue apoyando por múltiples razones al régimen, pero hay una parte sobre todo de jóvenes, de nuevas generaciones, que no quiere seguir viviendo en un sistema autoritario cerrado. Es quizás obvio para muchos, pero el título de la canción Patria y Vida es un juego de palabras con una consigna tradicional de la Revolución Cubana, ¿no? Patria o muerte. Exacto, se opone a patria o muerte. Ha habido muchos análisis incluso sobre que al final significan lo mismo. De hecho, la frase patria y vida fue dicha en un discurso cuando Fidel estaba vivo. Mientras Fidel daba un discurso, una niña joven se levantó, una adolescente,
se levantó y dijo esta frase: deberíamos dejar de decir patria o muerte y comenzar a decir patria y vida. Fidel incluso la celebró en ese momento. No creo que los que hicieron la canción hayan tenido referencias de esa anécdota. Es una anécdota que se sacó, se desempolvó mucho después de la canción. Pero bueno, lo cierto es que ya ese sentimiento de no seguir mencionando la palabra muerte en nuestra consigna estaba presente desde hacía un tiempo, y esta canción ahora lo reivindicó. Bueno, yo estaba repasando con usted esta serie de iniciativas desde la cultura, las artes, el mundo intelectual, el periodismo alternativo, para a continuación consultarle desde ese sector, desde ese tipo de actividades opositoras, porque son opositoras, ¿conocían ustedes que iban a ocurrir el 11 de julio estas protestas? Se esperaba que la gente en algún momento saliera y ocurriera este estallido social. Era algo que esperaba todo el mundo, desde la oposición hasta el gobierno. Ellos lo temían, de hecho estaban evitando que ocurriesen apagones. Yo creo que los apagones fue como el colmo ya, el detonante, porque le recordó a la gente uno de los peores momentos de las crisis que hemos pasado en Cuba, que son perennes, son crisis cíclicas. Cuba ha vivido en crisis prácticamente durante toda la revolución. Y sabíamos que cuando llegaran los apagones la gente no iba a aguantar más, porque es bastante difícil. Quizás para alguien que vive fuera y tiene una imagen romántica de Cuba, cuesta trabajo comprender lo que pasa. Pero la vida del cubano se resume en hacer largas colas bajo el sol durante todo el día. Colas para comprar cosas básicas como un paquete de pollo o algo, no sé, una botella de aceite para cocinar, lo básico, una pasta dental. Y cuando esa irritación de haber estado todo el día en la calle para conseguir lo básico, a veces sin lograrlo, porque a veces nuestras madres, nuestros padres llegan a las casas después de largas colas sin haber podido alcanzar el producto en la tienda, y llegar a la casa y que te corten el fluido eléctrico es algo que desespera. Y entonces se sabía que en cualquier momento la gente iba a salir a las calles, y este estallido social lo esperaba todo el mundo, incluido el gobierno. Pero concretamente ustedes tenían la información de que podía ocurrir ese domingo. ¿Qué pasó ese domingo? ¿Por qué se inicia esta protesta en San Antonio de los Baños, a kilómetros de La Habana? Sí, el gobierno ha intentado vender la idea de que todo estaba planificado desde fuera, de que la CIA está detrás de todo. Eso es absolutamente falso. Si bien hay un interés por parte del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha tenido una actitud agresiva con el gobierno cubano específicamente, realmente ocurrió por una cosa auténtica, legítima, espontánea de los propios cubanos. Ese día yo amanecí en un trabajo voluntario en mi edificio. En Cuba son habituales los trabajos voluntarios. Teníamos problemas en la cisterna de agua del edificio y yo amanecí ahí trabajando. Después me fui a casa de unos amigos porque teníamos una reunión de trabajo con las actrices del último espectáculo del grupo mío de teatro, de Hembra, porque los teatros siguen cerrados, no hay esperanza de que abran, y quisimos reunirnos para planificar a ver cómo íbamos a seguir trabajando en pandemia. Y estando allí, nos enteramos por el internet, por las redes sociales, de la protesta en San Antonio de los Baños. Sabíamos que eso iba a ocurrir en cualquier momento, no teníamos ni idea de que iba a comenzar por San Antonio. San Antonio es un pueblo muy querido porque además de ser la villa del humor, ahí está la Escuela Internacional de Cine y Televisión, donde muchos de nosotros, sobre todo los artistas, hemos tenido vínculo, contacto con esa escuela. Conocíamos a algunas de las personas. Sí, usted acaba de mencionar el humor. En San Antonio de los Baños se realiza una bienal de humor muy reconocida, ¿no? Y por otro lado está lo que también citaba, la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que se creó en la década del 80 bajo el auspicio de la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, que impulsaba García Márquez, ¿no? Sí, García Márquez, sí. Justamente yo estaba en casa de un amigo que estudió en esa escuela, se graduó de fotografía y que va a ser el director de fotografía de la próxima película de Fernando Pérez. Y fue el director de fotografía a su vez de mi último cortometraje. Y sentimos que no podíamos quedarnos tranquilamente en la casa viendo desde un sofá lo que estaba ocurriendo en San Antonio. Cuando cortan el internet teníamos la certeza de que iba a haber represión, porque esa es la respuesta del gobierno que se espera, que esperamos todos los cubanos. Ellos realmente cuando usan la palabra diálogo no la usan en serio. El diálogo que conocen es el de la represión. Por lo tanto decidimos llamar a otros amigos. Ya no teníamos internet, tuvimos que hacerlo por llamada normal de teléfono, lo cual es muy arriesgado porque muchos de nuestros teléfonos están pinchados. Ellos escuchan lo que hablamos
por las vías, por las líneas normales. Y decidimos entre 4 o 5 amigos vernos frente al ICRT. Cada uno de esos amigos, el ICRT es el Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde se encuentra la televisión nacional. Varios de esos amigos llamaron a otros y logramos llegar hasta ese lugar alrededor de 15 o 20 jóvenes, todos artistas, actores, artistas plásticos, algunos activistas del movimiento 27N. Y en ese lugar, de modo pacífico, lo que solicitamos fueron 15 minutos de derecho a réplica. Que la televisión sacara sus cámaras hasta donde estábamos nosotros y nos permitieran hablar 15 minutos dando nuestra opinión, nuestra visión de lo que estaba ocurriendo en Cuba, y que por favor no se recurriera a la violencia. Así que, a ver, permítame, paso en limpio. ¿Ustedes no se sumaron a alguna de las manifestaciones que había en ese momento en La Habana? Fueron directamente a este otro lugar, fueron al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Sí, en ese momento no teníamos certeza de que estuvieran ocurriendo otras manifestaciones en La Habana porque no había internet. Ajá. Habían cortado el internet y no sabíamos realmente qué estaba pasando. Lo único que conocíamos era que la protesta de San Antonio de los Baños podía estar siendo reprimida porque habían cortado el internet. Pero cuando estábamos frente al ICR no sabíamos que en otras partes de La Habana iba a ocurrir lo mismo. ¿Y ustedes, nos enteramos después. Y ustedes van y piden para que los entrevisten, para que les den 15 minutos en la televisión pública. ¿Había algún caso anterior? ¿Había ocurrido eso antes alguna vez? No. La televisión cubana es bastante cerrada. De hecho, ya casi no se realizan programas en vivo por incidentes que han ocurrido. Ha habido programas de televisión anteriores donde algún entrevistado o alguna persona ha dicho una frase que no le gusta al régimen, y por esa razón casi todos los programas se hacen con antelación y se retransmiten. No se hace prácticamente en Cuba televisión en vivo. Pero queríamos intentar una vía para hacer un llamado público en un momento donde no había internet, donde no teníamos otro recurso, otro medio para hacer ese tipo de llamados. Queríamos intentar hacerlo en televisión nacional, aunque fueran 15 minutos, para decir: es un derecho legítimo de la gente manifestarse, hagámoslo de manera cívica y sin violencia, y por favor que el gobierno no reprima violentamente las manifestaciones. No tuvieron éxito, no tuvieron eco del otro lado. No, la respuesta que recibimos fue que varios trabajadores que normalmente están entrenados para esto, existe un protocolo en todos los centros de trabajo de Cuba, de que en el caso de ocurrir una situación semejante, de alguien que vaya con un discurso diferente al que está establecido, los trabajadores deben salir a reprimir. En este caso salieron un grupo de trabajadores del ICRT con banderitas, comenzaron a gritar consignas, y fue muy, hasta, vaya, lo digo ya con la distancia a pesar del dolor, pero fue hasta simpático, porque ellos nos gritaban: abajo el bloqueo, y nosotros les decíamos: abajo el bloqueo, nosotros también estamos en contra del embargo. Y decían: que no venga la intervención yanqui. Nosotros les decíamos: nosotros tampoco queremos intervención yanqui. No se dan cuenta de que tenemos muchos puntos en común. Lo que estamos hablando aquí es de los puntos que nos diferencian y en los que queremos hacer énfasis, pero coincidimos en un montón de cosas. Así todo eso no bastó, y varios agentes de la policía o de la seguridad del Estado que se visten de civil, o sea, para confundirse con la masa, nos agarraron con muchísima fuerza, nos arrastraron y nos lanzaron a un camión que normalmente se usa en La Habana para trasladar basura, escombros. A ese camión nos lanzaron mientras la multitud gritaba: este pueblo no te quiere, y otras ofensas como gusanos, etcétera, frases que se han repetido durante años para usarlas contra el que piensa diferente en Cuba. Nos maltrataron en ese camión, nos golpearon, nos obligaron a mantenernos en el piso sin poder levantarnos del camión, y directamente nos llevaron hasta una prisión en Cuba que se llama Vivac, que era famosa en los tiempos de Batista por las torturas y la represión, y hacia ahí llevaron a un montón de jóvenes después de nosotros. O sea, que fuimos directamente a esta prisión. Bien. Le propongo que hagamos una pausa acá porque me gustaría conocer qué pasó durante esas 24 horas de arresto, pero también volver a propósito de cómo se fueron dando los focos de protestas en Cuba el domingo 11, lo que se señala desde el gobierno a propósito de la injerencia, el fogoneo que habría existido desde redes sociales manejadas desde el exterior. Bueno, y después venir al momento de hoy, ¿no? Su situación personal, las perspectivas, qué posibilidades hay luego de todo lo que ocurrió en estos días. Pregunta, por ejemplo, uno de nuestros oyentes: ¿cree el entrevistado que si mejora la situación económica continuarán las protestas, más allá de lo que los artistas
por ejemplo, reclaman en materia de libertad de expresión. Está bien, es un punto para tratar en la segunda parte. Estamos en diálogo con Junior García Aguilera, dramaturgo, director de teatro, 39 años, vocero del colectivo 27N en La Habana. En Cuba tuvo lugar este sábado un acto de masas convocado por el gobierno del Partido Comunista como una reafirmación revolucionaria para cerrar filas ante las protestas que ocurrieron el domingo anterior, las más grandes en la isla en casi 30 años. A propósito de cómo están las cosas en ese contexto, 10 días después de aquellas marchas, estamos conversando esta mañana con Junior García Aguilera, dramaturgo, director de teatro, que fundó el Trébol Teatro, es además realizador de un podcast, Radio Enjambre. Estuvo detenido durante 24 horas, justamente entre el domingo y el lunes 12. Ya vamos a volver al arresto en sí mismo, Junior, pero antes volvamos a lo que estábamos hablando unos minutos atrás. ¿Qué señala usted, qué dice usted a propósito de lo que el gobierno plantea en cuanto a que la coordinación que se dio entre las manifestaciones del 11 de julio estuvo fogoneada por un trabajo en redes sociales con ese hashtag SOS Cuba, manejado con bots, con herramientas digitales desde el exterior del país? Bueno, el gobierno ha mentido bastante en la televisión en estos días. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ofreció una conferencia de prensa que a muchos nos pareció bochornosa porque mentía de manera descarada. Yo no niego que haya un interés por parte del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA, por desestabilizar Cuba. Yo no niego que haya una gran cantidad de cubanos en el exilio que estén haciendo cualquier tipo de cosas en redes sociales con tal de que cambie el régimen en Cuba. Pero lo cierto es que ningún hashtag hubiera motivado manifestaciones tan grandes si no hubiese un auténtico sentimiento de disgusto, de inconformidad en la población cubana. El gobierno debe reconocer que hay una gran parte de los cubanos que ya no simpatiza con el régimen, que ya no simpatiza con las medidas que se han tomado, que está muy disgustado, que está muy molesto, que quiere cambios reales y concretos en la isla, y el estallido social era cuestión de tiempo. Iba a ocurrir de cualquier forma, más allá del hashtag que se usara o de las figuras públicas a nivel internacional que se expresaran. También se ha destacado la circulación de videos y fotos falsos que dieron la idea de una protesta mayor que la que realmente ocurrió. Por ejemplo, en alguno de los posteos llegó a consignarse que algunos municipios habían visto a la gente tomando el poder, desplazando a las autoridades locales, cosa que no pasó, ¿no? No sería la primera vez que el propio régimen fabrica este tipo de noticias falsas, fabrica falsas banderas para que luego eso ocupe titulares en la prensa internacional. O sea, desde aquí mismo se fabrican determinadas mentiras que son muchas risibles, inverosímiles, tontas algunas, y luego el propio gobierno sale a desmentirlas y entonces eso ocupa titulares en Telesur, en Rusia, en RT, Russia Today, en esos canales que se han concentrado básicamente en el tema de la fake news, que para mí, más que fake news, son falsas banderas, fabricadas en laboratorios aquí mismo. En Cuba hay toda una escuela, una universidad que se encarga de hacer este tipo de trabajo. Hay miles de perfiles falsos que fabrican también contenido favorable a la revolución, y casi ninguno de nosotros pone en duda que muchas de esas mentiras, como por ejemplo el malecón de Alejandría, que lo comparaban con el malecón de La Habana, las imágenes que usaron de Argentina para simular que la celebración de la Copa eran las protestas en La Habana, todas esas mentiras descaradas, obviamente son fabricadas en un laboratorio. La pregunta es, ¿a quién les convienen mentiras tan fáciles de desmentir luego? Al propio gobierno. Entonces no pongo en duda que muchas sí hayan sido fabricadas desde fuera, pero una gran parte de esas mentiras, fake news, han sido fabricadas por el propio gobierno para luego salir a desmentirlas y que estas ocupen titulares en la prensa internacional. También se ha resaltado el hecho de que esas movilizaciones del 11 de julio tuvieron la doble faceta, ¿no? Concentraciones pacíficas de gente que simplemente voceaba consignas reclamando democracia, obviamente con el rechazo al gobierno actual, por un lado, pero por otro también violencia.
concentraciones donde lo que primaba era la violencia, incluso con saqueos en determinadas tiendas. Una modalidad que hace pensar en una orquestación, se ha dicho. La violencia, casi siempre cuando hay movilizaciones masivas pueden ocurrir hechos violentos, sobre todo cuando no hay una organización, cuando están descabezadas las protestas, mientras más espontáneas sean, más posibilidades hay de que ocurran hechos violentos. El odio hacia las tiendas en MLC específicamente es bastante generalizado. Aclaremos qué son esas tiendas, ¿no? Las tiendas donde se compra con moneda convertible. Sí, exacto. Son tiendas a las que la mayor parte de la población no tiene acceso y es casualmente donde te venden los productos básicos, comida, aseo, ese tipo de productos que la gente necesita. Y al no tener dinero, al no tener divisas, dólares, euros, para poder comprar en estas tiendas, por supuesto que hay un odio, hay un sentimiento de rechazo bastante grande hacia esas tiendas. Por lo tanto, no pongo en duda que espontáneamente, sobre todo en barrios bastante pobres, cuando esos muchachos jóvenes salían a manifestarse, trataran de reflejar su inconformidad contra esas instalaciones, contra esas tiendas que están bastante custodiadas desde hace tiempo. El gobierno se encarga de custodiarlas porque sabe que son un objetivo para las personas que están desesperadas. En este malestar, por ejemplo, en ese caldo de cultivo al que usted ha aludido en más de una ocasión, ¿qué valoración hace la gente que se manifiesta, del hecho de que las circunstancias que se están viviendo, una parte de las circunstancias, son originadas o por medidas que tomó, por ejemplo, la administración Trump en el gobierno de Estados Unidos y que todavía la administración Biden no levantó, o por circunstancias ajenas al gobierno, como la pandemia? Debido a la pandemia, por ejemplo, se vino a pique el turismo, no existe el turismo. El ingreso de divisas por turismo a Cuba prácticamente desapareció, el movimiento de visitantes y por lo tanto la actividad comercial de muchos cubanos, los ingresos de dólares, hasta el Estado cubano sufre por ese motivo y ve dificultadas sus importaciones, por ejemplo de medicamentos, por ejemplo de alimentos. Ese tipo de causalidad, ¿cómo entra en el análisis de la población? En Cuba existe un elevado nivel de instrucción. En Cuba la mayor parte de las personas está graduada del bachillerato, de la universidad. O sea, la gente es capaz de entender que es cierto que hay causas externas, es cierto que hay un embargo económico bastante fuerte, es cierto que la pandemia vino a agravar la situación, pero al mismo tiempo la gente se da cuenta de los errores internos, de lo que el cubano llama el bloqueo interno, que son medidas que te asfixian, que no te dejan avanzar, que intentan anularte como individuo y que te quitan tus derechos. Por ejemplo, a pesar de que el turismo cayó drásticamente durante la pandemia, la mayor parte de la inversión del presupuesto del Estado se dedicó al turismo. Y entonces, mientras veíamos que no había prácticamente nada en la ciudad, se elevaban en La Habana altos edificios que son hoteles. O sea, el gobierno gastó mucho más en hoteles en este tiempo de pandemia que en todo lo demás, que en agricultura. Gastó 11 veces más en hoteles que en agricultura, por ejemplo, a pesar de la falta de alimentos tan grande que hay en el país. Las empresas del Estado también se han caracterizado siempre por su ineficiencia, por un trabajo corrupto, un trabajo bastante malo en términos económicos. Y, por ejemplo, vimos cómo cosechas enteras de mango, de otros productos básicos, se echaban a perder porque estas empresas no eran capaces de trasladarlos a tiempo. También vimos cómo algunos emprendedores en Cuba, que por ejemplo se destacaban en la producción de queso u otros productos, eran llevados a la cárcel cuando se excedían en su producción en un momento de crisis, en un momento tan difícil. También veíamos, por ejemplo, cómo la aduana restringía cada vez más lo que los cubanos podían entrar en el caso de que pudieran salir de viaje. Y todo ese tipo de fenómenos hacía que el cubano viera mucho mayor el tema del bloqueo interno y de la ineficiencia del gobierno y de las medidas a veces no sé, muchos cubanos decían que era un autogolpe lo que estaba intentando hacerse el gobierno. No era posible que fueran tan brutos, que no se podía usar otra palabra, para tomar medidas que iban en contra de la propia situación interna del país. Entonces es una acumulación de factores. No se desconocen las causas externas ni tampoco el tema de la pandemia, pero la actitud, el accionar del gobierno ha sido principalmente defectuoso y principalmente contraproducente, sobre todo en la pandemia.
¿Cómo fue el trato que recibieron ustedes una vez que terminaron en la cárcel? Hace unos minutos relataba el intento frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión de obtener 15 minutos en los medios públicos para dar a conocer su posición. Fueron rechazados, hubo violencia, los cargaron en un camión de basura, decía usted, los terminaron llevando a prisión. ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Cómo fue el tratamiento en una circunstancia tan delicada como la que se estaba viviendo y cuando la atención de todo el mundo estaba puesta en Cuba? Sí, en el caso nuestro tengo que ser honesto y decir que no hubo un exceso de violencia una vez que estábamos en el vivac. Pero bueno, también nos conocen, la mayor parte de nosotros somos muy pacíficos, extremadamente pacíficos, y somos artistas. Algunos de nosotros eran artistas conocidos, actores de cine, o sea, los mismos agentes del orden, los mismos carceleros, los instructores de la policía en esa cárcel conocían a los actores y le decían, oye, te vi en tal película, te conozco. Por lo tanto, tengo que admitir que el trato con nosotros fue diferente al trato con otros cubanos. Sin embargo, hay experiencias incluso de jóvenes abiertamente socialistas que fueron no solo golpeados en la calle, sino que al ser llevados a una unidad, allí dentro fueron golpeados con pases de lista. O sea, se pone un grupo de un lado y otro grupo del otro, te obligan a pasar por el medio y te golpean con palos, con todo lo que tengan en la mano. Él fue particularmente golpeado, ahora ya ha sido liberado, pero sabemos que muchos jóvenes todavía no han sido liberados hasta que no se le curen los hematomas, hasta que no se les pasen las marcas visibles de los golpes que recibieron tanto en la calle como en la cárcel. A nosotros allí, repito, se nos trató con respeto, pero en parte porque conocen nuestra posición, porque somos muy pacíficos, porque conocemos nuestros derechos y no permitimos que se nos violen. De todas formas, se nos hizo todo un proceso, se nos tomó las huellas digitales, nos dimos cuenta de la carencia también que hay en las cárceles cubanas, donde no había ni siquiera tinta para tomarnos las huellas digitales, y ni siquiera nos dieron comida ese día, ni agua ni comida. Tuvimos que beber de la misma ducha de la celda donde nos pusieron y no nos dieron nada de alimentos. Una enfermera nos atendió, nos preguntó de qué padecíamos, pero nos aclaró después que anotó los padecimientos que en la cárcel no había medicamentos de ningún tipo. O sea, que ella iba a hacer eso como un protocolo regular, pero que cualquier tipo de dolencia que sufriéramos era imposible de atender porque no había medicamentos dentro de la cárcel. Y nos pusieron en una celda junto con otros jóvenes presos que iban llegando de otras manifestaciones en otros puntos de La Habana. Ahí fue cuando supimos que la manifestación había sido mucho más grande, que no se limitaba solo a San Antonio y el ICR, sino que en barrios pobres como El Cerro, como 10 de octubre, también frente al Capitolio, cerca de La Habana Vieja, se estaban dando grandes manifestaciones. Con ellos sí hubo un poco más de violencia, con ellos sí hubo golpes. Ahora mismo me enteré por alguien que logró salir del vivac, de la cárcel donde estábamos nosotros, que algunos de los compañeros que teníamos allí en celda, incluyendo a un joven de 17 años, fueron brutalmente golpeados más tarde, después que nos sacaron a nosotros, fueron brutalmente golpeados por la policía. Y entonces sí se han dado muchos hechos de violencia, incluso dentro de las unidades, dentro de las cárceles. Ha habido versiones diferentes a propósito de la cantidad de detenidos y sobre si todavía hoy hay detenidos. ¿Cuál es la información que ustedes tienen recopilada y segura? Nosotros hemos tratado de hacer una lista lo más fidedigna posible con nombres y apellidos y números de identidad de los detenidos que vamos conociendo. Y la lista ya supera las 500 personas. Sin embargo, sabemos también que hay muchas familias que prefieren que no se conozcan los datos de sus hijos por temor, porque no quieren que sufran después un estigma social en las zonas donde viven, por temor a represalias, por diversas razones. Hay muchos jóvenes que están fuera de nuestra lista. Nuestra lista, como te decía, ya supera los 500. Pero yo estoy prácticamente convencido de que ese día, por lo menos ese día y los días sucesivos, fueron llevados a prisiones o a la policía alrededor de 1.000 jóvenes cubanos. ¿Por qué lo liberaron? ¿Cómo se enteran ustedes de que van a ser liberados? ¿Tenían la certeza de que iban a estar pocas horas en la cárcel? No teníamos certeza de nada. De hecho, allí cuando entramos no teníamos acceso a ninguna llamada telefónica. Nuestras familias no sabían dónde estábamos. En ese momento estábamos desaparecidos. Y tampoco teníamos certeza de que fuéramos a salir pronto o en mucho tiempo. No sabíamos absolutamente nada. Mi novia particularmente se reunió con las novias, con las esposas, con las madres de otros de los que estábamos frente al ICR y comenzaron a buscarnos por todas las cárceles de La Habana sin éxito.
A ninguno de nosotros se nos permitió llamar, pero bueno, ellas tuvieron una pista de que podían habernos llevado hasta el vivac, porque en uno de los videos se escucha cuando nos ponen en el camión que un agente vestido de civil, seguramente de la seguridad del Estado, le dice al chofer directo al vivac. Y entonces, gracias a esa pista, mi novia y otras compañeras relacionadas, familiares de los que estábamos allí, fueron a buscarnos. Fueron a buscarnos no solas, sino con un importante director de cine cubano, con Fernando Pérez. Él llegó hasta allí, dijeron que tenían la certeza de que nos tenían detenidos y no pudieron negárselo. Eso fue al día siguiente. Y entonces supongo yo que en parte porque no tenían manera de demostrar que nuestra manifestación había sido violenta, en parte porque los videos que ya circulaban sobre nuestra manifestación echaban por tierra toda la retórica que estaba usando el gobierno de marginales, delincuentes, disturbios muy localizados en barrios pobres. Esto echaba por tierra, contradecía totalmente esa retórica, ese discurso de la posición oficial y no era conveniente para ellos mantenernos en prisión por más tiempo. Además, ya estaba creciendo la presión popular de nuestros amigos, de familiares, de personas incluso que nos conocen fuera de Cuba, de una buena parte de la comunidad artística internacional que nos conoce. Supongo que por ese motivo decidieron liberarnos. Además de que la cárcel estaba repleta, en nuestra celda tuvieron que introducir más literas porque ya no cabían los jóvenes que seguían llegando. Supongo también que tenían que hacer espacio para esos otros jóvenes que iban tomando prisioneros. Así que nos dejaron salir, pero no libres. La mayor parte de nosotros está bajo una cautelar, o sea, no podemos salir de nuestras casas. O sea, usted está en una especie de arresto domiciliario, se podría llamar así. Sí, es un arresto domiciliario en el cual podemos dirigirnos a nuestros trabajos, pero no podemos estar en la calle sin una justificación. Llegamos a los minutos finales de la entrevista con Junior García Aguilera desde La Habana, Cuba. Se interrumpió recién la comunicación, pero usted estaba describiendo las limitaciones con las que ha quedado luego del arresto, restricciones que implican que puede salir de su casa solamente para trabajar y nada más, y además tiene vigilancia. ¿Cuántos agentes en la puerta? Ahora mismo hay un automóvil y una moto y hay 3 agentes frente a mi puerta. O sea, yo vivo en un edificio. Están en los bajos del edificio, lo cual hace que sienta mucha vergüenza yo con mis vecinos, porque también eso limita la privacidad de mis vecinos que no tienen nada que ver con lo que ha pasado. De todos modos, puede comunicarse de esta forma. Usted puede atender el teléfono, tiene servicios de internet. Le comento a la audiencia, esta llamada es una llamada de WhatsApp, es un audio de WhatsApp. O sea, ¿usted tiene internet fija o internet móvil? Tenemos, bueno, en la casa tenemos internet móvil, solamente en los celulares, pero los cortes de internet son bastante frecuentes. En este momento tengo, afortunadamente, pero durante el día es muy difícil la conexión con internet. Pero voy a eso, entonces usted no tiene limitadas las comunicaciones, no está incomunicado. En este momento no. Después del 27 de noviembre sí me cortaron 3 veces el acceso telefónico. Ni siquiera podía usar el teléfono, ya no internet, ni siquiera el teléfono. Pero en este momento no ha ocurrido. Puedo usar el teléfono y puedo usar internet cuando hay internet. ¿Cómo se siente? ¿Está preocupado? ¿Cuál es su estado de ánimo hoy? Mi mayor preocupación ahora es por los jóvenes que están detenidos. Es decir, jóvenes, incluso algunos a los que conozco, que son colegas. Hay una actriz, por ejemplo, en Camagüey que está detenida porque solamente estaba en la calle haciendo fotos. Ella también, además de actriz, es reportera, trabaja para un medio independiente. Ella estaba con su cámara haciendo fotos de las protestas y fue salvajemente detenida, llevada a una prisión. Y hasta este momento estamos llevando adelante una campaña, casi todos los actores en Cuba, para liberarla y no lo hemos logrado. Sigue presa, según se dice, va a ir directo a juicio sin que le den fianza. ¿Y están haciendo gestiones? ¿Quién se mueve por esos presos? Nosotros mismos, las instituciones en Cuba han decidido apoyar férreamente al presidente, el presidente que ya no sé si es lícito llamarlo presidente después de haber hecho un llamado público en televisión al combate entre cubanos. Prácticamente llamó a una guerra civil entre cubanos, llamó a la violencia a sus simpatizantes y los que están presos son simplemente los que se manifestaron contra él. Todos los que fueron a defender a su gobierno, también con piedras, también con palos, también con violencia, están saliendo como héroes en la televisión nacional. Solamente están presos esos jóvenes, sobre todo los más marginados, los que viven en una condición más humilde, más pobre.
Y esa es la lucha que estamos llevando adelante. Yo mismo renuncié en esta semana a mi membresía a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba porque no se han interesado por ninguno de los que están detenidos, que son miembros también de esas organizaciones. Hay un problema de silencio muy grande dentro de las instituciones culturales en Cuba. Todas están plegadas absolutamente al poder y estamos haciendo estas gestiones por nuestra cuenta, por las redes sociales mientras nos dejen usarlas, por WhatsApp, que es una de las herramientas que más estamos usando para comunicarnos, y llamando a quien podemos. Hay una sola de las instituciones culturales que sí ha hecho un trabajo que merece mención, y es la Asociación Hermanos País, que reúne a los jóvenes artistas e intelectuales en Cuba. Ellos sí han hecho declaraciones bastante fuertes, se han puesto del lado nuestro y están haciendo todo lo que pueden para que liberen a los artistas, por lo menos presos. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y quién hace algo por los que no son artistas? ¿Quién hace algo por los muchachos de esos barrios pobres? Están en este momento absolutamente solos. Usted insiste en que se busca el cambio político, pero por la vía pacífica, por el camino del diálogo, sin derramamiento de sangre. ¿Todos los que protestan están en la misma? No, por supuesto. Hay mucha diversidad en Cuba, hay mucho resentimiento, hay personas que han sufrido más, digamos, y a los cuales les es muy difícil curarse todas esas heridas. Hay gente que sí está abogando por la violencia. Hay una comunidad grande de cubanos en el exilio que incluso llegan a pedir una intervención militar. Nosotros también, en mi caso, estoy tratando de hablar con ellos, tratando de hacerles entender que no es honorable, que no es digno, que no es patriótico solicitar una intervención militar extranjera, pero también entiendo la desesperación que tienen porque son cubanos que no tienen derechos en su país, no pueden participar en nada de la vida del país, de la sociedad cubana, están totalmente al margen. Muchos de ellos ni siquiera pueden entrar de visita a Cuba y a veces me pongo en su lugar y entiendo la desesperación. Pero en mi caso personal, yo abogo por resolver las cosas soberanamente a lo interno, por las vías que no lleven sangre, por todas las vías pacíficas posibles. Y incluso soy criticado por ello, porque hay que tragarse el orgullo para sentarse a negociar con déspotas, con personas que no tienen honor, que no van a decir la verdad, que nos han mentido, que nos han manipulado, que han estado difamando también contra nosotros durante meses en televisión nacional, diciendo que todos somos mercenarios al servicio de la CIA, algo que es totalmente absurdo, utilizando fotografías ridículas para vincularnos con personajes relacionados con la CIA, en fin. Es un bombardeo de mentiras muy grande, pero a pesar de eso, en mi caso, me trago el orgullo, me trago todo tipo de dolor para lograr lo que todos queremos, que es cambios en Cuba por la vía pacífica. En una entrevista que usted concedió al portal Periodismo de Barrio, sugirió que el cambio debería venir o podría venir desde adentro de la cúpula del gobierno, cuando algunas personas cobren dignidad, fueron sus palabras. ¿Puede explicar un poco mejor esta visión? Es bastante difícil porque hay mucho control en la cúpula. Las personas que alcanzan cargos en Cuba no lo hacen por vías democráticas, ni siquiera los ministros, los diputados. Es decir, sabemos que en Cuba hay un partido único y ese partido único es quien selecciona a sus más fieles y a esos fieles les da tareas en el gobierno, en la asamblea, en todas partes. La mayor prueba de que no vivimos en democracia es que a estas alturas ni un solo diputado de la Asamblea Nacional, que es una asamblea bastante grande, tiene más de 600 miembros, y ni siquiera un diputado ha hecho una sola declaración en favor de los manifestantes, o por lo menos comprendiendo las razones de los manifestantes. Todos han hecho un único discurso o un único silencio. Pero a pesar de eso, sí considero que hay personas ahí honorables, que hay personas con dignidad y que en algún momento perderán el miedo, perderán el control, la vigilancia que hay sobre ellos. A ellos los vigilan más que a mí. Yo tengo a 3 agentes frente a mi puerta, pero ellos deben tener muchos más micrófonos en todas sus casas. Pero me imagino que alguno cobre valor y dignidad y haga lo que tiene que hacer, que es ponerse de parte de los cubanos, de parte de ese pueblo que no tiene ahora representación alguna. Y la esperanza que tengo es que muchos artistas importantes, como Leo Brauer, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo no tenían ningún tipo de comentario político, ahora están asumiendo una postura a favor del pueblo, a favor del cambio y a favor de que en Cuba haya democracia y libertad. Que eso no significa ni siquiera renunciar a ideas de izquierda, ni siquiera significa renunciar
a conquistas. ¿Usted cómo se define progreso. ideológicamente? Sí, ¿eh? ¿Cómo se define usted Sí. ideológicamente? Yo me defino como un demócrata de izquierda. Es decir, sí considero que en Cuba hay conquistas que vale la pena defender, sí considero que hay algunas por las que vale la pena seguir luchando por más justicia social, por más progreso, pero al mismo tiempo tiene que ser en democracia, no puede ser en dictadura. Esa es una palabra que yo no había usado nunca en mi discurso, pero después de los sucesos del 11 de julio no me queda la menor duda de que vivimos en una dictadura violenta además. Una dictadura que no reconoce cifras oficiales, que no ha dicho todavía cuántos detenidos hay, que muchos de esos detenidos ni siquiera su familia conoce el paradero real, la cárcel donde se encuentran. O sea, hay técnicamente desaparecidos en Cuba. Hay personas que han sido violentadas dentro incluso de estas cárceles. Por lo tanto, vivimos en una dictadura violenta y es necesario un cambio democrático, lo cual no significa renunciar a principios progresistas ni a la búsqueda de justicia social. ¿Qué importancia le asignó a las medidas que aprobó el gobierno a mediados de la semana pasada y que van en línea con algunos de los reclamos de la gente en la calle el 11 de julio? La mayor sensación que hemos visto por parte de muchos amigos y el comentario general en la calle y en las redes sociales es que son muy hipócritas, porque son medidas que pudieron haber tomado hace mucho tiempo y no lo hicieron. O sea, eran medidas de bloqueo interno, como si tienes un bloqueo externo, como si tienes un embargo que te impide la entrada de medicamentos y comida, tú vas a ponerle restricciones a tu propia gente de que entren al país medicamentos y comida. O sea, es una medida que debió tomarse hace mucho tiempo, que la toman ahora por desesperación y por presión popular, pero que al final son medidas insuficientes. Yo le llamo a eso como poner una curita en un salidero enorme, en una tubería oxidada. O sea, es algo que definitivamente no calma los ánimos de la población, no arregla la grave situación de los cubanos y la paz de la que ahora cacarean en la prensa nacional es una paz momentánea, es una paz con militares en las calles, es una paz con mordazas, ¿Qué no es imagina una paz usted duradera. que va a pasar en estos días? No lo sabemos, tenemos una gran incertidumbre. Esperemos que no hayan más hechos violentos. Yo no quisiera que se repitieran escenas como las que vimos ese domingo, sobre todo en videos, porque en mi caso yo las viví en carne propia, pero después cuando me puse a ver los videos, cuando volvieron a poner el internet, me horroricé con las escenas de violencia en toda Cuba, porque tampoco fueron disturbios localizados en algunos barrios, fue una protesta bastante masiva. El gobierno algún día tendrá que decir las cifras reales de cuántas personas salieron a manifestarse, pero son miles de cubanos los que salieron en prácticamente todo el país. Yo soy de Holguín, una ciudad en el oriente de Cuba, a unos 700 kilómetros de La Habana, y yo vi a los parques de mi ciudad repletos de manifestantes que estaban contra el gobierno, no a favor. Entonces, ahora mismo vivimos en una sociedad que está fragmentada, estamos divididos. Hay una buena parte que por múltiples razones sigue apoyando al gobierno, ya sea por temor, por conveniencia, por privilegios que tienen. Hay gente que tiene privilegios, que vive mejor que la mayoría, gracias a ese gobierno que les da privilegios. Pero hay una parte que ya ha dicho basta. Ojalá pudiéramos resolver esto en las urnas, ojalá fuéramos a un plebiscito, ojalá de pronto pudiéramos por vías democráticas encontrar una solución o un consenso, pero los llamados a diálogos que hace el gobierno sabemos que son trampas, sabemos que son muros de lamentos, cuartos de desahogo, donde te piden que digas lo que piensas, lo anotan en una agenda y se olvidan de ti. Entonces, ojalá resolvamos esto pacíficamente, pero con cambios reales, no con curitas y no con alivios verbales. Hemos estado conversando esta mañana en Perspectiva con Junior García Aguilera, autor de teatro, director de teatro, vocero del colectivo 27N, desde su casa, desde su apartamento en La Habana, Cuba. Especial agradecimiento entonces por su atención a nuestra llamada. Nos mantenemos en comunicación, volveremos a conversar en los próximos días según cómo prosigan los acontecimientos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por Cuba. Ya continuamos en la mañana de En Perspectiva. Ya vamos en busca de la tertulia de este martes.